Buenas tardes. Esperemos que hayan descansado un ratito, que hayan conversado, que hayan platicado sobre todo lo que hemos pasado aquí, que creo que ha sido muy, nutre. Siempre el escuchar a otro nutre. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa de encuentro Reinventando la Educación. Voy a presentar de un tirón a todos los ponentes. Tenemos con nosotros el maestro Eduardo Backhoff, el doctor. Es licenciado en Psicología, doctor en Educación y miembro del Sistema Nacional de Investigación desde 1990. Se ha desempeñado como profesor de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, como director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UAP, Dirección de Pruebas y Medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC. Su área de interés y especialidad es la evaluación de sistemas educativos, el diseño y validación de instrumentos de evaluación del aprendizaje, la evaluación asistida por computadora, así como la elaboración y validación de instrumentos de evaluación no cognitivos, como son las encuestas y escalas diversas. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos también aquí con nosotros el doctor Adrián Martínez González, médico cirujano por la UNAM, doctor en Salud Pública y Medicina Preventiva por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de carrera titular C, tiempo completo definitivo de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro de la Academia Nacional de Medicina en México, ANM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor titular en el pregrado de Medicina y profesor y tutor en el posgrado de la UNAM. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias por estar aquí. Tenemos aquí también con nosotros al maestro Jorge Martínez Stack, psicólogo egresado de la UNAM. Por más de 30 años fue profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología, asesor externo de diversas dependencias públicas y privadas en aspectos relacionados con la medición, evaluación educativa y el desarrollo de programas académicos institucionales, así como el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de evaluación psicológica. Es miembro del Seminario de Educación Superior de la UNAM y actualmente, además, asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM y es director académico del Instituto de Orientación y Evaluación Educativa, SC. Bienvenido, maestro. Y aquí invertimos el orden socialmente admitido. Tenemos aquí a la doctora Teresa Bracho. Mucho gusto de tenerte aquí, Tere. Encantados. Quien se ha desempeñado como profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede en México de 1981 al 91 y de 2008 a la fecha. Fue investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas de 1991 a 2008. Participó como investigadora invitada del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de 2012 a 2013. Ha evaluado las políticas educativas nacionales del Congreso Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. Bienvenida. Bueno, esto es solo parte de todo aquello que nuestros invitados hacen y llevan a cabo. Si yo leyera todos sus currículums, bueno, creo que no terminaríamos ni mañana, y sus méritos, pues menos. Vamos a dar comienzo a esta plática y va a empezar el doctor Eduardo Backhoff Escudero. Eduardo. Gracias.
Eso. ¿Puedes parar? Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer regresar a mi alma mater, la UNAM, y les voy a platicar yo de algo que seguramente les va a interesar, que tiene que ver con la tecnología educativa con propósitos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Voy a hablar de lo que le llaman ahora los generadores automáticos de reactivos o de exámenes, y les vamos a platicar rápidamente de una experiencia y de un desarrollo propio que hemos puesto en uso hace unos años en cerca de unas 25 instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. Entonces, el propósito de mi presentación es subrayar la importancia que tiene las ciencias de la computación en el ámbito de la evaluación del aprendizaje, explicar cómo los medios computacionales, las ciencias cognitivas y la psicometría han mejorado sustancialmente el campo de la evaluación, describir el surgimiento de este campo nuevo que se llaman los generadores automáticos de ítems o de reactivos, y dar a conocer las características de un desarrollo propio que se llama GenerX, que quiere decir generadores automáticos de exámenes. La siguiente, por favor. Rápido, pero muy rápido decir que a principios de 1900 la psicología empezó a evaluar la personalidad, la motivación y las habilidades mentales de las personas. Hicieron pruebas de todo tipo, de inteligencia, de personalidad, de actitudes, de habilidades. Y esto impactó, por supuesto, el sector educativo. Los sistemas escolares requerían instrumentos sensibles a la instrucción para medir la efectividad de las prácticas de enseñanza, y en un principio utilizaron las pruebas de inteligencia y de habilidades mentales para este propósito. Sin embargo, no fue lo suficientemente efectivo, y por lo tanto se comenzaron a diseñar una cantidad importante de instrumentos para evaluar el logro educativo de diversos dominios curriculares, prácticamente en todos, que superaron en importancia en ese momento, y estoy hablando como de los años 30, las pruebas de inteligencia. Sin embargo, se diseñaron con las mismas características que las pruebas mentales o de inteligencia, con formatos rígidos de opción múltiple que podían calificarse con dispositivos ópticos, por la simple razón de que lo que querían era evaluar a grandes cantidades de estudiantes, miles por decirlo así, y que la única manera de hacerlo rápidamente era de esta forma. Quien no conozca, pero esta tecnología, que todavía se utiliza, por cierto, en la propia UNAM y en muchas instituciones, es de 1935-1936 aproximadamente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios conceptuales de la evaluación moderna del aprendizaje? Y nada más me estoy refiriendo al aprendizaje, aunque también se pueden extender a otros campos de la evaluación, de la educación o de la psicología misma. Adelante, por favor. Son tres, básicamente, y yo diría que son las teorías cognitivas, que nos dicen cómo se aprende, las teorías y las metodologías estadísticas y psicométricas, que nos dicen cómo evaluar eso que se aprende, y las ciencias de la computación, que nos dice cómo evaluar eso que se aprende por medios digitales. Entonces, las tres han hecho confluencia, han hecho sinergia y han ayudado a que el campo de la evaluación de los aprendizajes den un salto cualitativo, como lo van a ver ahorita. Adelante, por favor. En las ciencias cognitivas, muy rápidamente, por el tiempo que tengo, en los años 60 se desarrollaron nuevas teorías psicológicas y modelos psicométricos que permitieron mejorar la evaluación del aprendizaje. En cuanto a las teorías cognitivas, pues básicamente enfocaron su atención en cómo las personas desarrollan estructuras del conocimiento y cómo aprenden. Por supuesto, es un campo inagotable que solamente se han dado pasos importantes en ello. Esto incluyó la adquisición de conceptos, de procedimientos, de razonamiento, de solución de problemas y de muchos, competencias, habilidades que es de interés
para las escuelas y para las instituciones de educación de todos los niveles, incluyendo educación superior. Una aportación de estas teorías es que los aprendizajes se construyen activamente y que su entendimiento digamos, va como conformando y va reestructurándose a través de lo que uno conoce anteriormente, y por lo tanto uno va todos los días cambiando y aprendiendo cosas nuevas sobre las cosas que nosotros hemos aprendido anteriormente. Adelante, por favor. En cuanto a la psicometría, solamente me voy a referir a dos campos muy importantes. La psicometría también hace a principios del siglo pasado, digamos en los años 1900, 1910, o poquito antes seguramente, pero esto trabajó bien, digamos, unos 50 años, y comenzaron a haber ciertos avances, porque se veían algunas limitaciones que aún muchas veces en nuestro país no se llegan a comprender. Y la teoría de lo que le llaman la generalizabilidad ayudó a resolver algunos de estos problemas, y la teoría más moderna que se utiliza ahora prácticamente en todos los ámbitos de la evaluación es la teoría de respuestas al ítem, o las teorías de respuestas a los reactivos, que superó muchos de los problemas que tenía la teoría clásica de la medida, y básicamente resolvió un problema, digamos, bastante importante, que es la interdependencia que hay entre las habilidades que tienen los estudiantes o las personas o la gente que uno va a evaluar, y la dificultad que tienen las preguntas o reactivos que uno utiliza. Entonces, si uno hace una prueba y hay una evaluación a un determinado grupo de personas, la pregunta ¿es porque la prueba fue muy difícil o es porque las personas no tenían las capacidades suficientes? Y esa interdependencia la resuelve con bastante elegancia y bastante eficacia la teoría de respuestas al ítem. Todos estos nuevos modelos de evaluación son probabilísticos, lo cual tienen una gran ventaja que no la voy a explicar, pero ayudan muchísimo para que tengamos mediciones más precisas que con la teoría clásica de la medida. La siguiente, por favor. En cuanto a la parte computacional, que es lo que más me interesa desarrollar en este momento, es decir, que la revolución digital llegó para quedarse en todos los ámbitos. En los ámbitos personales, en los ámbitos profesionales, industriales, y por supuesto la evaluación no es una excepción. La evaluación también llegó a la computación, aunque no la conozcamos muy de cerca todavía, ¿no? Y podría decir que pocos temas tienen tanta importancia como la innovación en materia de evaluación educativa con recursos digitales, porque los recursos digitales nos potencializan muchísimo la facilidad y capacidad para hacer buenas evaluaciones. Todos estos ejemplos que les pongo, la OCDE, PISA, TOEFL, GRE, un examen propio nuestro que se llama SCOBA, todos ellos tienen versiones computarizadas, y el ejemplo que yo les puedo dar en México es que nosotros tenemos cerca de 25 años haciendo evaluaciones por computadora a miles de estudiantes simultáneamente en cerca de 25 o más instituciones educativas. O sea, es una realidad, aquí está. No la hemos podido todavía o sabido explotar, y quiero yo animarlos a que ustedes se interesen en el tema. Adelante. ¿Qué ventajas tiene? Rápidamente. Es de fácil uso o manejo, y es muy atractiva para la gente que se evalúa. Permite el uso de una variedad de recursos digitales como imágenes, audios, videos, diagramas, mapas, lo que ustedes saben. Permite el uso de preguntas distintas a la selección múltiple y lo que le llaman la evaluación auténtica. Ahorita les voy a dar un ejemplo de ello. Permite la administración adaptativa de las preguntas. No me detengo en ello, pero si hay tiempo en las preguntas lo comento. Califica y proporciona resultados de manera inmediata.
elabora informes diagnósticos de los sustentantes, blinda los contenidos del examen y fíjense, sobre todo, genera preguntas y califica respuestas de manera automática con el uso de esto que yo les llamo los generadores o que se les conocen como los generadores automáticos de reactivos. Adelante, por favor. Este es un caso de éxito que hemos tenido y que soy muy orgulloso de podérselos presentar a ustedes, y muy brevemente lo van a ver casi visualmente la potencialidad que tiene. Adelante. Los generadores automáticos de reactivos o de ítems representan la forma más eficiente, innovadora y prometedora para elaborar instrumentos de evaluación de alta calidad. Su propósito, fíjense en esto importante, es generar grandes cantidades de reactivos, preguntas o ítems que sean equivalentes y con ellos una variedad inconmensurable de exámenes, evaluaciones, pruebas o como le quieran ustedes llamar. La GAI, que así se le conoce a la generación, utiliza principios de las ciencias cognitivas, como les decía, de la psicometría y de las ciencias de la computación, y representan un nuevo campo en el diseño y desarrollo de la evaluación del aprendizaje, conocido como las ingenierías de las pruebas o las ingenierías de los test o de las evaluaciones. Adelante. Nada más para darles una idea de cómo funciona, cómo trabaja el GAI. Imagínense que quieren ustedes saber si alguien tiene la competencia de la representación gráfica de fracciones. Es decir, le das una fracción y él debe de poderlo poner en una figura geométrica, un cuadrado, un pentágono, un triángulo, y poder saber a qué equivale un quinto, cuarto o 4/5 partes, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de yo hacer una pregunta, hago lo que le llaman una familia de preguntas y de tal manera que el generador me puede generar, desarrollar n número de reactivos de acuerdo a la fracción y a la figura geométrica que yo estoy utilizando o que por azar sale, el sistema lo selecciona. La siguiente, por favor. Un ejemplo sería el generador genera una fracción, en este caso es 1/3, selecciona una figura, como en este triángulo, que está dividida en partes iguales, y le pide al estudiante o a la persona que, haciendo clic en la computadora, te diga a qué equivale 1/3 en el caso, digamos, de esta familia. Y del otro lado es al revés. Yo le doy una figura geométrica que la computadora selecciona, que la ilumina, y él me tiene que decir y escribir a través de la computadora la fracción que corresponde. ¿Cuántas preguntas yo puedo hacer de esta naturaleza? N. Si yo tengo un examen de 100 preguntas y tengo esta posibilidad, pues podría hacer N versiones de exámenes. Adelante. No se va a ver ahí, pero bueno, imagínense que yo quiero saber si el estudiante conoce las funciones del cuerpo humano y que a mí me dice los especialistas que en el bachillerato son 50 las funciones que los estudiantes se deben de saber. Bueno, pues igualmente yo puedo sacar 3 de estas funciones, un diagrama de un cuerpo humano, y el estudiante o la persona tiene que arrastrar la función o el órgano a donde corresponde. Lo mismo, la siguiente, por favor, podría ser en un mapa. Si yo quiero saber dónde están las zonas boscosas, áridas, o dónde están los países, o dónde están cualquier aspecto de geografía que el estudiante debe de saber, también es bastante simple, porque basta con que yo alimente a la computadora o al sistema para que me genere una cantidad importante de zonas que el estudiante tendría que arrastrar y saber ubicar en un mapa. ¿Cuántas preguntas puedo hacer? N, porque genera. La siguiente, por favor. No se ve, pero esta es una ecuación, digamos, para balancear químicamente. Yo la pongo incompleta y le pido al estudiante que la balancee. ¿Qué quiere decir? Que él ponga las cifras donde correspondan en cada una de las partes de la ecuación química y
yo sé si el estudiante sabe o no sabe balancear ecuaciones. Lo mismo me puede generar decenas, por no decir centenas, de ecuaciones distintas para saber si el estudiante conoce. La siguiente, por favor. Si yo quiero saber algo de matemáticas, pues es mucho más fácil. Si quiero saber si el estudiante factoriza o sabe factorizar, pues él tiene que escribir la fórmula o la ecuación. No la tiene que seleccionar, la tiene que escribir justamente en el espacio donde yo le estoy dando a ello. ¿Cuántas ecuaciones puedo tener o cuántas factorizaciones puedo tener? N, las que yo alimente al sistema. Entonces, si se fijan, los generadores lo que hacen es generar distintos reactivos o distintas preguntas que me dicen a mí si el estudiante tiene o no la competencia, porque aquí no la puede adivinar. Simplemente el estudiante la tiene que escribir y si no la sabe es prácticamente imposible que la pueda tener. La siguiente, por favor. Ya llego prácticamente a las conclusiones. Lo que les quiero decir es que esto está pensado tanto para un salón de clases como para evaluaciones de admisión de miles de estudiantes o de certificación o de diagnóstico o de ubicación. El propósito que ustedes quieran no es lo importante para estos generadores. Estos generadores sirven para cualquier tipo de propósito de evaluación. Y concluyo rápidamente diciendo que las instituciones educativas requieren contar con información detallada sobre las competencias escolares de sus estudiantes, para saber de dónde parten, para saber cómo ayudarlos, para evitar que deserten, para ayudarlos, en fin. 2, la evaluación del aprendizaje asistida por computadora, a mi manera de ver al menos, representa la mejor opción para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 3, esta es eficiente, atractiva, permite utilizar preguntas de respuesta abierta como las que les acabo de mostrar y califica de manera objetiva e inmediata a las respuestas de los estudiantes. Los generadores automáticos de exámenes o de reactivos permiten generar una cantidad importante de evaluaciones equivalentes sin que se desgaste el instrumento por su uso intensivo, que es lo que sucede cuando yo aplico a 20,000 estudiantes, por ejemplo, en un examen de ingreso, o 300,000, los que fuera para la Universidad Autónoma de México, pues se me desgastó el examen, tengo que hacer otro, tengo que hacer otras versiones. Usualmente no me alcanza ni el tiempo ni el dinero para hacer tantas versiones como sean necesarios. Los generadores resuelven ese problema. Y finalmente, el generador que les acabo de mostrar, que es un desarrollo propio, es un ejemplo de esa tecnología que se utiliza en muchas instituciones educativas nacionales y extranjeras de manera muy exitosa. Entonces, yo termino diciendo, la evaluación del aprendizaje ha dado un brinco, un salto cuántico. Cualitativamente, ahora tenemos mucho más herramientas. Y a veces me dicen, oye, ¿por qué hacer una evaluación por computadora si la puedo hacer por lápiz y papel? ¿Cuál es en realidad, qué es lo que agrega? Y yo les hago una analogía. Es la misma que porque ustedes utilizan un procesador de palabras y no una máquina de escribir, si las dos hacen las mismas funciones. Y simplemente es porque les da mucho más posibilidades y es mucho más eficiente y moderno. Gracias. Doctor, le damos las gracias eternas. De verdad, pues son instrumentos que pueden llegar a ser una herramienta más para la evaluación, ¿no? Podemos empezar a incursionar sobre este tipo de evaluación y bueno, como todo en la computación, es una herramienta más. Muchas gracias. Ahora tenemos al doctor Adrián Martínez. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Olga. Buenas tardes. Yo voy a tocar una parte de la evaluación educativa. Es un campo muy grande: evaluación de programas, evaluación de instituciones, evaluación de profesores,
pero me voy a enfocar a la evaluación de los estudiantes, sobre todo porque para mí es un gusto dirigirme a una audiencia tan importante como son los profesores de la educación media superior. Son fundamentales para nuestro país. Así lo veo, y agradecer a la DGIRE la invitación que me hicieron. ¿Sí? Si podemos poner la presentación. En nuestro país tenemos un concepto que debemos prácticamente cambiar, que es el de la evaluación. Tenemos un concepto equivocado, no solo en la UNAM, sino en todo el país. Pensamos en la evaluación e inmediatamente, qué bueno que nos tranquilizaron al principio, porque se habla de evaluación y todo el mundo se pone a temblar. Tenemos que cambiar esto. En países diferentes al nuestro y semejantes al nuestro, cuando utilizan la evaluación para la mejora, se evalúa todo, porque no hay otra forma de mejorar que yo conozca, que no sea que a través de la evaluación podemos hacerlo, incluso hasta a nivel personal. ¿Sí? No sé si están teniendo problemas con el... Por favor, la presentación del maestro. Si no... La presentación del maestro Adrián Martínez, por favor. Bien. Hay algo importante dentro de este cambio de concepción acerca del término de evaluación, y es que la evaluación pobremente diseñada tiene el potencial de entorpecer el aprendizaje y suprimir la innovación, la invención curricular y de todo tipo. La evaluación no es una disciplina, la evaluación es un campo multi, inter y transdisciplinario. Sí, eso es la evaluación. De hecho, ya se han establecido las competencias que debe tener un evaluador. Eso está ya establecido y está publicado en una revista. Este campo de estudio inter y transdisciplinario tiene muchísimas revistas que se dedican exclusivamente a publicar artículos de investigación en evaluación. Y hay un número significativo de este tipo de revistas. La evaluación, la que sigue, por favor. Más adelante, ya dijimos esto, la evaluación pobremente. Este es la revista en donde están establecidas las competencias esenciales de los evaluadores. La que sigue, por favor, de los que se dedican a este campo. La que sigue, por favor. Vamos a ver en la que sigue, por favor. Parece que no escuchan. Bueno, vean ustedes todas las revistas que se dedican a publicar artículos de investigación en evaluación. ¿Sí? La que sigue, por favor. Evaluación. Pues bueno, es un proceso. Es un proceso que nos sirve para recolectar información, tanto cuantitativa como cualitativa, que nos hace reflexionar sobre el objeto que estamos evaluando. Que en este caso vamos a referirnos a los estudiantes para identificar aquellas fortalezas y áreas de oportunidad, esas debilidades que hacen que a través de la evaluación, una herramienta de mejora, el estudiante pueda llevarlo a cabo. Se emite un juicio de valor
sobre el objeto evaluado, pero para tomar decisiones fundamentadas, y esto algo muy importante, orientadas al perfeccionamiento. Esto es fundamental. Si cambiamos nuestra concepción en nuestro país, vamos a tener seguramente mucho que hacer respecto a la evaluación y con la evaluación. La que sigue, por favor. Hay varios tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica se realiza al inicio del curso escolar. La evaluación sumativa, que se realiza al finalizar el curso para determinar el grado en que los objetivos se lograron. La evaluación formativa, y aquí quiero hacer énfasis. Generalmente nos olvidamos de este tipo de evaluación formativa, que es utilizada durante el proceso educativo para monitorizar el proceso de aprendizaje y dar realimentación a los estudiantes. No nada más sacaste 5, no nada más sacaste 10, sino en qué te equivocaste y qué estás haciendo bien. La que sigue, por favor. Es decir, el proceso enseñanza, aprendizaje, evaluación. La evaluación es parte inherente del proceso educativo, parte inherente. Así que el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación, así le deberíamos de llamar en nuestro país. Es único. La que sigue, por favor. Tenemos que tomar una postura frente a la evaluación, y es que debemos de dar mayor énfasis a este tipo de evaluación formativa, la que sigue. Claro que los aspectos de calificación y acreditación son necesarios de considerar a nivel institucional, pero no son los centrales en esta nueva concepción que tenemos que realizar en nuestro país. Es un proceso realizado para la búsqueda de mejoras de distintos aspectos educativos, no solamente para el estudiante a quien le decimos en qué se equivocó, sino también para realimentar la enseñanza, porque a lo mejor los que estamos fallando somos los profesores, o para realimentar los planes de estudio a través de la evaluación que hacemos del y para el aprendizaje. La que sigue. Ustedes seguramente que conocen esta pirámide de Miller del siglo pasado, los 90s, ¿sí? Tiene 4 peldaños, el saber y el saber cómo. Se evalúa con exámenes escritos. Y el peldaño tercero, el mostrar cómo, ya son exámenes prácticos. La que sigue. Y el último peldaño es valorar el desempeño en la práctica real, ¿sí? Allá ahí podemos ver evaluación basada en el trabajo, el portafolio, la evaluación de 360 grados, entre otras. La que sigue, por favor. De tal manera que existen una gran cantidad de herramientas, de instrumentos de evaluación para cada peldaño. Y muchas veces nosotros utilizamos uno solo para evaluar a los estudiantes, y eso es muy subjetivo, no es una evaluación integral. Evaluar a los estudiantes es una gran responsabilidad y normalmente no lo hacemos de forma integral. Tenemos muchos instrumentos para evaluar los aspectos teóricos y prácticos. Por ejemplo, las preguntas de opción múltiple, con apoyo de la tecnología, como nos dijo el doctor Backhoff. Pero también tenemos otro tipo de exámenes prácticos, como el examen objetivo estructurado, la lista de cotejo, el portafolio, la simulación, la autoevaluación, la coevaluación, entre otras. La que sigue, por favor. ¿Qué es más importante? ¿La enseñanza o el aprendizaje? Para mí, lo más importante es que el alumno aprenda. La que sigue, por favor. Vean ustedes esta imagen. Le enseñé a Fido cómo chiflar, pues no lo escucho chiflar. Dije que le enseñé, no que él aprendió.
Entonces, la enseñanza, el proceso educativo debe estar centrado en el aprendizaje, porque efectivamente el aprendizaje se construye. Y para eso nosotros, los profesores, fungimos como facilitadores. La que sigue, por favor. Es decir, tenemos que evaluar suficientes trabajos de los estudiantes, la que sigue, para capturar una muestra. No podemos evaluar todo. Evaluamos muestras de un curso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la evaluación empuja, conduce, propicia el aprendizaje. Si nosotros nada más evaluamos a través de preguntas de opción múltiple, pues vamos a estar evaluando una sola parte de ese gran aprendizaje que lleva a cabo el estudiante, ¿sí? Y estamos evaluando muy limitadamente. La que sigue, por favor. Entonces, si la que sigue, por favor, o adelantarle. Hay una gran diferencia entre la evaluación del aprendizaje, que es la evaluación sumativa, y para el aprendizaje, que es la formativa. Esta formativa es el proceso de búsqueda e interpretación de esa evidencia para ser usada por los estudiantes mismos, por supuesto, y sus profesores. Decidir en dónde están los estudiantes en su aprendizaje, a dónde deben de ir y la mejor manera de ayudarlos a que lleguen, a que logren eso que se propusieron. La que sigue, por favor. La que sigue, eso es, ahí está la sumativa, al final, la que todo el mundo estamos acostumbrados a cómo tradicionalmente se nos evaluó, y la formativa, en donde tenemos que desarrollarla más en nuestro país. La que sigue, porque ocurre durante el proceso, es para mejorar el aprendizaje. Se hace con los educandos y no a los educandos, está referenciada a la persona y está enfocada en el proceso. La que sigue. Y una herramienta muy útil en esta evaluación para el aprendizaje es la realimentación. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y hay evidencia de que la realimentación es muy útil cuando se le da adecuadamente a los estudiantes. Ahí pueden ustedes ver este artículo en donde este autor, Dylan Wiliam, describe, la que sigue, por favor, y hace un estudio en donde cuando hay una realimentación débil. ¿A qué me refiero con realimentación débil? Cuando nada más le dices, sacaste 8, sacaste 5. Pues incluso eso, si va acompañado de, mira, te equivocaste en esto, en esto y en esto, y saliste muy bien en esto y en esto y en esto. ¿Sí? Y tú estableces incluso un plan con el estudiante para que logre hacer lo que no pudo realizar anteriormente, entonces esa es una realimentación formativa fuerte, y esto tiene evidencia científica de que el estudiante aprende mejor y recupera la información más fácil. La que sigue, por favor. Entonces, simplemente la realimentación es la sangre vital del aprendizaje y debe mantenerse fluyendo. ¿Sí? La que sigue. Necesito realimentación positiva, ¿no? La que sigue, por favor. Construir una realimentación significativa, constructiva en el proceso implica que nos capaciten a los profesores, porque normalmente no lo han hecho y no sabemos. Le decimos al estudiante, lo hiciste muy mal. Pues eso no le sirve de nada. Tienes que ser específico. ¿Sabes que no pusiste el brazalete adecuadamente en el brazo para tomar la presión arterial? Oye, o lo hiciste muy bien, tampoco le estás diciendo nada. La que sigue. Es decir,
algunos tips para dar realimentación. Se tiene que establecer un ambiente de respeto, comunicar los objetivos y metas para realimentación. Mira, el día de mañana vamos a hacer una evaluación y vamos a ver cómo entrevistas tú a los pacientes, ¿sí? Bueno, siempre me sesgo con la cuestión de la profesión, ¿verdad? Realimentar a partir de la observación directa. Los estudiantes se quejan de que los evaluamos mal. Es más, a veces ni los observamos y los calificamos. Se quejan mucho de eso. Entonces la observación tiene que ser directa. ¿Cómo lo está haciendo el estudiante? La que sigue, por favor. Brindar realimentación oportuna, no después de un mes, no después de un año, no al final, no. Vamos a planear esta evaluación oportuna, a tiempo, de forma regular, periódica. Comenzar la sesión con la autoevaluación, reforzar y corregir los desempeños observados. Perfecto. La que sigue, por favor. Y concluir con un plan de acción para que el estudiante logre aquello que no había logrado. Crear oportunidades de desarrollo personal y hacer de la realimentación una cultura institucional. La que sigue. Perro malo. Va a necesitar una realimentación más precisa, ¿no? La que sigue. Cada estudiante es una persona con todo lo que ello implica. La que sigue. Es decir, la evaluación tiene que estar basada también en la evidencia. ¿Cuáles son aquellas herramientas que sí tienen evidencia de que funcionan y cuáles no para un determinado proceso? La que sigue. La que sigue, por favor. Por ejemplo, un metaanálisis de 80 años de investigación en donde se dice que en lugar de 5 opciones, con 3 son suficientes para evaluar a los estudiantes. La investigación, reinventando la evaluación. Tenemos que realizar investigación en nuestro país porque es muy pobre. ¿Sí? Hay estudios que las investigaciones en educación se dividen en descriptivas, ¿qué se hizo? Que es el 72%, la mayoría de estos trabajos que fueron analizados en un estudio son descriptivos. También de justificación, si funcionó o no funcionó la forma de evaluación que yo realicé. Y solamente de aclaratorios por qué o cómo funcionó. Necesitamos para reinventar la evaluación más investigación. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, la que sigue. Una estrategia de evaluación no puede evaluar todo, ya resumiendo. Necesitamos una combinación de estrategias para evaluar integralmente al estudiante. Utilizamos herramientas por sus fuentes de evidencia de validez, que es un concepto fundamental en evaluación. Y podemos escoger de una gran caja de herramientas para evaluar a nuestros estudiantes. La que sigue. Promover una evaluación más integral y formativa del estudiante. La realimentación es una manera de centrar la formación y el aprendizaje en el estudiante. La que sigue, finalmente. La otra. La que sigue. La que sigue. Bueno, algo pasó. La que sigue. El desarrollo profesional continuo de los profesores para fortalecer y perfeccionar habilidades de evaluación formativa y de realimentación. Y la innovación en los programas educativos. Escucha bien, puede ser exitoso si el programa de evaluación lo es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias. Y creo que es muy rescatable esta forma que nos dice el maestro, bueno, esto que nos dice el maestro, y hay que reflexionarlo un poquito. La evaluación formativa requiere del acompañamiento del maestro al alumno, en cualquier momento. Y en cualquier momento se le puede dar una retroalimentación de lo que está sucediendo.
Esto apoya al alumno, le da sentimiento de pertenencia también a un grupo, porque y el agradecimiento al maestro nos tiene que llevar a algo la evaluación, no calificar de burros o tontos o listos o 10 o 5 a los alumnos. Hay que acordarnos que podemos hacer mucho más que eso como profesores. Maestro Jorge Martínez Stack, bienvenido. Muchas gracias, qué amable. Muchas gracias. Espero que no me ocurra lo que te ocurrió a ti, que no hay presentación. Tú traías acordeón, yo no traje acordeón, ¿no? Pensaba apoyarme en la pura presentación. Jorge Martínez Stack, ese soy yo, ¿sí? Para mí es no saben ustedes el placer que significa para mí estar en un evento como este y además con esta mesa de lujo. Tanto en lo académico como en lo intelectual, pero también para mí en lo emocional. ¿Sí? Alguna vez pensé que me iba a acercar a Teresita y decirle: Teresita, cómo te admiro, tu trabajo. Hiciste unas evaluaciones ahí que para mí fueron muy importantes y lo quiero reconocer públicamente. Esta mesa que tienen ustedes es de súper lujo, jóvenes. Bakov, yo lo conocí de chiquito, corriendo en la facultad, haciendo travesura y media, y miren, ahora un personaje tan importante en nuestro país en las cuestiones de evaluación. Entonces, ¿quién lo dijera? ¿Quién lo dijera? Y tengo un problema serio en mi presentación, y me acordé que durante cerca de 10 años tuve la suerte de trabajar con Adrián. Incluso dije: está pensando igual que yo. ¿Cómo? Me está copiando. Sí, muchas de las cosas que él plantea, en realidad, las voy a volver a plantear en mi presentación. Entonces, sí, sirva de disculpa, pero para mí es un gustazo ver aquí a este grupo de colegas, y pues, por esto estoy muy contento. Bien, reinventando la evaluación. Tengo que ser para allá. En realidad voy a compartir, y eso se los agradezco a ustedes y a la de Gire el haberme dado la oportunidad de hacerlo, poder compartir sin público reflexiones muy personales respecto al título que nos tiene aquí, es reinventar la evaluación. Maestro. Sí. Si se acerca un poquito más el micro, ¿lo escuchamos mejor? De acuerdo, bien. Sí. O sea, es al revés, yo pensé que se estaba viciando porque lo tenía muy cerca. Gracias por el tip. Bien, entonces quiero compartir con ustedes 4 reflexiones muy personales. La primera sobre eso que es reinventar. ¿Qué pasó con tu tip? ¿No? Quiero también platicar con ustedes la necesidad que veo yo, que percibo, de recuperar el viejo concepto, el concepto con el que surge en nuestras condiciones educativas, el concepto de evaluación. Creo que lo hemos perdido y espero que lo podamos hacer, convencerlo de esta necesidad. Otra, que es una propuesta interesante, que es si ya hasta constitucionalmente la educación de calidad, o cómo era, de excelencia, ahora ya le cambiamos a excelencia, es un derecho humano. ¿Cómo sabemos nosotros que alguien está recibiendo educación de calidad? Es a través de la evaluación. Luego, entonces, debemos también darle un estatus de derecho humano a la evaluación, porque es la única forma, bueno, no sé si sea la única, pero es una forma importante de saber si alguien está recibiendo educación de calidad o no. Entonces, en ese sentido, la evaluación adquiere un estatus diferente. Un poco con la idea de Adrián, de que debemos recuperar cierto tipo de cosas respecto a la evaluación en nuestro país. Y al final hablaré muy rápidamente de algunas opiniones respecto a la evaluación de calidad o ahora de excelencia. En general, mi idea, y que quiero compartir con ustedes, a ver si convenzo a alguien, o a alguno de ustedes, o a todos, o incluso a los de la mesa, es que hemos permitido que la evaluación se meta hasta la cocina en nuestros procesos educativos. Es decir,
Ha sido tal el impacto que tiene la evaluación que en muchas ocasiones generamos las condiciones de aprendizaje pensando en la evaluación, cuando la evaluación debería estar supeditada precisamente a los procesos educativos, ¿sí? Lo veré más adelante esto. Esa para mí es la idea. La evaluación debe estar supeditada a los procesos de aprendizaje y no al revés. A veces me acuerdo de aquel chiste, seguramente conocen, de un equipo de fútbol en una cancha y a uno de los jugadores se le cae el lente de contacto y se para el partido y se ponen a buscarlo. Y un colega se va hasta cerca de las tribunas y le pregunta al equipo, oye, ¿por qué estás buscando por allá? Y todo lo que dice es que aquí hay luz. Es decir, para mí es eso, gran parte de los procesos de evaluación se están limitando a ver qué es lo más sencillo, ¿sí? Para hacerlo. Y están rehuyendo el problema de lo complejo que es generar condiciones de aprendizaje para que nuestros estudiantes, la población, adquiera aprendizajes relevantes. Bien, bueno, ese es el resumen de esto, lo que acabo de decir, ¿sí? Hay una enorme interacción entre evaluación y aprendizaje. Adrián lo planteaba como un triángulo: enseñanza, aprendizaje, evaluación. Sí, pero no aprendizaje y enseñanza supeditados a evaluación. Debe ser al revés. La evaluación nos sirve para ver si estamos generando condiciones de aprendizaje apropiadas y por lo tanto podemos inferir si nuestros procesos de enseñanza han sido los adecuados o no. Un ejemplo claro, y ustedes lo viven o ustedes lo desarrollan, es los estudiantes. ¿Para qué estudian? Para pasar el examen, ¿sí? O sea, sea de alto, estos enormes con los que estamos seleccionando, ¿para qué se estudia? Para aprobar el examen, para ver cómo lo contesto. Y aprendo formas de contestar exámenes de opción múltiple o los que sean. Es decir, la evaluación se nos ha metido, como decía hace rato, hasta la cocina. Uso el concepto de evaluación educativa en su sentido más amplio, más laxo. No me meto a los detalles, Adrián ya mencionó algunas de sus características, pero aquí me refiero a evaluación educativa sin limitaciones muy grandes. Lo que opino, estoy opinando aquí, he tenido la suerte en los últimos 2-3 años de poder trabajar con docentes que van desde preescolar hasta posgrado, y veo en todos esos niveles los mismos problemas cuando se enfrentan el problema de la evaluación. Sin embargo, gracias a mi trabajo con gente experta en cuestiones de preescolar, me enseñaron a un fulano, que yo alguna vez lo había escuchado, seguramente muchos de ustedes lo conocen, a Sean. Sí, es un filósofo, tiene una obra muy grande, muy desconocido en México, pero él fundamentalmente trabajó sobre el profesional reflexivo. A las maestras de preescolar, en las normales tan criticadas, les enseñan o pretenden enseñarles a que aprendan a reflexionar sobre su práctica docente. Y una de las guías es el Donald Schoen, y bueno, hay muchos desarrollos. Para mí, en lo personal, el regresar a mi práctica profesional y reflexionar sobre ella de manera sistemática ha sido muy importante. De ahí que he cambiado mucho. Por ejemplo, con Adrián nos pasábamos evaluando los maestros cada semestre y hacíamos 10,000 o 15,000 evaluaciones. Y hoy en día, después de mi reflexión tipo Sean, es decir, caray, la hemos estado regando. ¿Por qué? ¿Para qué evaluar tanto? ¿Sí? Con eso mejoramos la calidad de la docencia en la Facultad de Medicina, Adrián, y evaluábamos mucho. Entonces, la conclusión, me adelanto, es no por mucho evaluar, mejoramos el aprendizaje más temprano. ¿Sí? Entonces, este ha sido un fulano que para mí, yo se lo recomiendo si tienen oportunidad. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿sí? Y su obra está traducida, está en internet, la pueden bajar. Entonces, para mí ha sido importante. También otra cosa que debo confesar públicamente, y aquí está Eduardo de aquella época dorada de ese instituto, que tiene mucha obra, y tiene un pequeño cuadernito que hizo Felipe, donde hay definiciones muy sencillas sobre, por ejemplo, evaluación. Vean de cuándo es.
Entonces, evaluar para mí en ese sentido es medir una cierta variable, rasgo, condición, fenómeno, y ¿qué hago con eso? Esa medición la comparo ¿con qué? Con un estándar, con un valor establecido, con un parámetro. ¿Y para qué? Para elaborar un juicio acerca de es adecuado o inadecuado. Es como muy sencillo esto, ¿sí? Bien, pero como decía Adrián, pero no me debo quedar ahí, sino que eso me sirve para juzgar, elaborar juicios de valor respecto a esas cuestiones, fenómenos que estoy evaluando. Bien, me lo salto rápido. La evaluación educativa, no debemos establecer solamente un tipo de metodología en la evaluación. Si estamos enfrentando un fenómeno tan complejo como es el aprendizaje en un salón de clases, por ejemplo, ¿por qué restringirnos a una sola opción? A mí me preguntan en ocasiones los estudiantes, oiga maestro, ¿y qué es mejor, la investigación con este enfoque, la investigación cualitativa, que si la cuantitativa? Y les digo, solamente hay de dos tipos de investigación, las buenas y las malas. ¿Cómo lo hagamos? Eso depende ya de muchas cosas, pero lo importante es hacer las cosas bien hechas. Entonces, en evaluación hay que entrarle como podamos, con enfoques macro, con enfoques micro, con enfoques cuantitativos, cualitativos, censos, muestras, en fin. No debemos, en mi opinión, Adrián lo planteaba en términos de cuestiones muy amplias, circunscribirnos a algunas cuestiones. Ahí vienen algunos aspectos que pueden ser evaluados. Bueno, entremos de lleno al problema del título que nos trajo aquí. ¿Cuándo decimos que necesitamos reinventarnos? Presten atención, ¿cómo era? No. Fíjense en la palabra reinventar. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo ustedes tienen necesidad de reinventarse? Obsoletos, cuando dicen ya es tiempo de cambiar, ¿por qué? ¿Cuándo les llega eso de esas ganas de decir es necesario? Ya no tienen objetivos, ya no alcanzan. No logramos lo que queremos, las cosas que estamos haciendo ya no producen los mismos resultados, en fin, no hay un desgaste. Con ese tipo de ideas que ustedes ahorita han elaborado, mi pregunta ¿es necesario reinventar la evaluación? Bueno, depende de qué evaluación. Bueno, adelanto y tienes toda la razón, pero en general creo que no es necesario que reinventemos la evaluación. Rediseñar, reutilizar, ver qué otras cosas hay, actualizar, ¿sí? Que eso puede ser reinventar. De acuerdo, entonces reinventemos, pero en realidad tenemos un enorme arsenal de procedimientos, métodos, técnicas, instrumentos para aplicarlos en una evaluación en otro sentido, más allá, como decía Adrián, más allá del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Entonces, ahorita le decía a Marta, oye Marta, es que vamos a discutir si sí o si no. Entonces yo le decía, bueno, pues quién sabe, ¿no? Si es una transformación total sobre el concepto de evaluación, yo digo, no, agotémoslo, tenemos muchas herramientas. Si quiere decir transformar, adaptar, cambiar, bueno, reinventémonos, ¿sí? Entonces, creo que esa sería una salida políticamente correcta, ¿no? Sí, pero no, o no, pero sí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bien, regresando al problema de cómo se nos ha metido el aprendizaje, la evaluación en el aprendizaje, en los procesos de aprendizaje, no veamos todo, vayamos a lo último. Contrastemos una forma de aprendizaje profundo, así lo llaman estos autores, ahorita les digo de qué libro lo saqué, contra el aprendizaje superficial, aprendizaje centrado en los requerimientos de la evaluación, ¿sí? Es decir, nosotros estaríamos más de este lado, pero gracias a la influencia de la evaluación estamos generando situaciones de aprendizaje superficiales,
¿Sí? No es cierto, estoy generalizando demasiado, obviamente que no es en todos los casos, pero en general podemos ver una tendencia hacia eso. Ya también me ganaste, pero mi cuadro está más bonito, ¿verdad? Evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje. Nosotros nos hemos centrado aquí. Las grandes pruebas, estas enormes, estandarizadas, se centran en este aspecto, en la evaluación del aprendizaje, en los productos del proceso de enseñanza que llamaríamos aprendizaje, ahí estamos. Sin embargo, evaluar para el aprendizaje es, ya hablaste de la retroalimentación, en fin, las características que habló Adrián, ahí están en este cuadrito, ¿sí? Entonces, distinguir muy bien, ¿evaluamos el aprendizaje o evaluamos para el aprendizaje? Creo que hay que utilizar las dos, ¿sí? Pero no debemos olvidar aquel aspecto, ¿sí? Hoy Eduardo nos presentó un instrumento impresionante que prácticamente generan los reactivos, las diferentes opciones, etcétera. Entonces, utilicémoslo, pero también pensemos en situaciones mucho más complejas de evaluación, que es ese tipo tan padre de software que genera ese tipo de formas de evaluación. ¿Alcanzan a leer? ¿Sí? ¿Por qué no lo leen? En voz baja. No. Y piensen, ¿qué significa esa frase de un gurú de los que nos dedicamos aquí a esas cuestiones, de Perrenot? ¿Qué significa esa frase? Habló, tanto en la formación de los docentes como en la concepción de las metodologías y los medios de enseñanza, la evaluación y la regulación de los procesos de aprendizaje a menudo siguen siendo los parientes pobres. ¿Estarían de acuerdo? Es decir, los aspectos básicos en términos de cómo regulamos, cómo generamos condiciones para el aprendizaje y cómo generamos condiciones para evaluar ese aprendizaje complejo, normalmente no nos los enseñan. O si nos los enseñan de manera muy superficial. Pero eso sí, ¿cuáles son los niveles de taxonomía de Bloom? ¿Cuántos reactivos? Ahora ya salieron que hay que tener 3 reactivos. Digo, 3 reactivos es suficiente. Pero no se vale. En fin, ustedes son expertos en eso, en las formas de generar instrumentos de evaluación del aprendizaje, no para el aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos para regular eso? Es una tarea complicada. Por ejemplo, Adrián lo planteaba, ¿por qué no nos gusta? O por lo general tenemos reacciones emocionales negativas ante la evaluación. Si estoy diciendo que es tan importante la evaluación y forma parte de un binomio ahí que no se puede disasociar del aprendizaje, ¿por qué la evaluación? ¿Sí? Entonces, en mi opinión, y recordando al viejo Skinner, Eduardo, te acordarás, hemos asociado consecuencias muy negativas al proceso de participar en procesos de evaluación, o a la participación en la evaluación. ¿Y eso qué trae consecuencia? Pues la aversión, reacciones emocionales. Acabo de aplicar de manera autoritaria un examen de opción múltiple, muy bien hecho porque lo hice yo, a estudiantes de posgrado, y se ofendieron y no lo pude aplicar y armaron un meeting y estaban a punto de pedir la huelga. Bueno, gran parte de estas consideraciones, ¿sí? Ustedes las pueden encontrar en el libro de un colega, de Tiburcio Moreno, Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, reinventar la evaluación en el aula. Lo pueden bajar en PDF, aquí abajo está la dirección. Supongo que la presentación se las vamos a dejar y la podrán utilizar, ¿sí? Y el mensaje del libro es ese, ¿no? Hay que distinguir entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. ¿Cuánto me falta? ¿Ya? 1 minuto, sale. Bueno, rapidísimo. Este es otro punto, ya lo adelanté.
Si la educación es un derecho y una obligación del Estado, ahora que con la recién aprobada las leyes complementarias o el artículo 3º, si la educación es tan importante, ¿sí? Entonces recibir educación de excelencia o de calidad es uno de los derechos fundamentales. ¿Cómo sabemos que alguien está ejerciendo ese derecho? Pues a través de la evaluación. ¿De qué evaluación? Evaluación de calidad. Y entonces, en ese sentido, la evaluación también debe ser un derecho. Cualquier persona expuesta a una situación educativa, de aprendizaje, debe saber si se le está enseñando o está siendo educada de manera con calidad, ¿sí? Entonces, de ahí que la gente que hace evaluación debe tomarlo más en serio, porque lo dejamos, a pesar de que es uno de los papeles más importantes, el de ustedes que certifican, califican, que son jueces, que dicen o decimos, tú sí, tú no, ¿sí? Y que es una gran responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad, la idea es, pues es un derecho de quien está siendo evaluado a que sea evaluado con calidad, ¿sí? Entonces hablaríamos de las características de la evaluación de calidad y se me acabó el minuto. También un gran colega, ¿no? También le copié varias cosas a Martínez Rizo en aquella época dorada de ese instituto. Por ejemplo, están ocurriendo cosas como esta. Como la evaluación está teniendo efectos muy negativos, ¿qué hacemos? Pues no evaluemos, ¿no? Y en este país hay sistemas educativos donde no se evalúa cómo están saliendo nuestros egresados, ¿sí? ¿No? De alguna manera, eso de quitar en algunas facultades y escuelas, en universidades, ciertas formas de titulación, porque pues nadie se titulaba, entonces quitémosla, ¿no? En lugar ¿de qué? De ir y resolver ese problema que la evaluación nos estaba dando. Pero en fin, y bueno, lo mismo que hace rato, ¿no? Hay países que tienen sistemas de evaluación tremendos y educativamente no están mejor que los que no tienen esos sistemas. Entonces, la evaluación hay que verla con cierto cuidado. Hay unas frases que quería comentar con ustedes, pero, en fin, déjenme buscar una. Sin evaluación no se puede mejorar. ¿Ustedes qué opinan? No, yo creo que es una falacia. Sí se puede mejorar, pero si tenemos evaluación y bien hecha, se puede mejorar mucho mejor, ¿sí? Entonces, habrá que poner. Entonces, si el ejercicio del pleno derecho de la evaluación requiere mejorar, en este caso, reinventar las evaluaciones que se realizan, reinventemos las evaluaciones. Gracias. Perdón, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues interesantísimo esto y yo sí quisiera señalar que en la evaluación formativa, bueno, si no llevamos a cabo este acompañamiento y además aprendemos a guiar al alumno a aprender a partir del error, porque si estamos señalando fallas o faltas o lo que sea, tendremos que llevarlo a aprender a partir del error y nosotros mismos, ¿no? También llegar a eso. Y sí, creo que muchos de nosotros, no es que reinventemos la educación, pero sí nos reinventemos como evaluadores, que es diferente. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos a la maestra Teresa. Bienvenida, muy bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que tengo que estar de este lado. Me parece que por alguna razón todos se pararon de este lado. Me costó mucho trabajo decidir sobre qué platicar con ustedes. Para mí el proceso traumático de la cancelación del instituto todavía permanece en mi corazón y en mi espíritu. Y entonces lo que decidí hacer
fue aceptar, porque lo dudé, y sí acepté, porque era para profes de media superior, que es mi nivel favorito. Digamos, es en donde yo aprendí a investigar, o con el que aprendí a investigar. Y porque quise pensar no en qué reinventar de la evaluación. A diferencia de mis colegas, yo no soy ni psicóloga ni médico, soy socióloga, ¿no? Y en los últimos meses me he dedicado a estudiar intensamente en ciencias políticas, qué está pasando en el mundo, qué está pasando con México, y en derechos. Trabajando con derechos humanos. Y entonces decidí tomar algunas partes de un trabajo viejo, es un trabajo muy largo, pero decidí que tal vez si lo refraseamos puedan ustedes pescar por dónde es que yo creo que la evaluación tiene que repensarse. No sé si reinventarse, pero sí repensarse. Entonces, la que sigue, por favor. Ya lo dijeron mis colegas, no lo voy a repetir. Evaluar es identificar, es hacer un juicio sobre un mérito o valor de algo, y tiene otro significado que no está en esta diapositiva, pero que es muy importante. Es sinónimo de justipreciar, de emitir un juicio justo. Y Eduardo me conoce, el término de justicia para mí es uno de mis objetos de trabajo fundamentales. Entonces, eso de emitir un juicio justo, ¿qué significa cuando estamos hablando de la evaluación de nuestros alumnos? Yo no hablo de evaluación de aprendizajes, hablo de la evaluación del desempeño de las personas y del avance de las personas en aprendizaje, en lo que ustedes quieran. Y la última definición es con la que yo trabajo: evaluación de políticas públicas, evaluación de instituciones, porque es una versión un poco distinta a decir yo tengo el dato, señor, usted lo acepta, ¿sí? Y lo mismo es decirle al estudiante, se sacó 8 y baila, ¿no? O 7 o 6 o lo que sea. Sino cómo argumentar, ¿sí? Cómo explicar, cómo retroalimentar, ¿sí? A aquel que estoy evaluando, se llame el señor presidente, el señor secretario, el director de la escuela, el alumno. ¿Cómo argumento que mi juicio sobre lo que está haciendo tiene sentido y tiene sentido para mejorar? Porque sí, sin duda, para mí, la mejora es el fin último de nuestro trabajo. Entonces, es cómo construir información pertinente. Y a eso también me dedico. La métrica y la medición y los métodos de investigación son lo mío. Los números me apasionan. Pero ¿cómo le hago para demostrarle a ese señor que tengo enfrente, para decirle, señor, este 5 o este 7 hace sentido en su desarrollo por tal cosa y lo puede mejorar, avanzar de otra forma, ¿sí? Entonces, para mí, evaluar es argumentar, ¿sí? Es una argumentación seria, basada en información pertinente, o sea, no cualquier información, sino información pertinente y información válida y confiable. En este caso, para opinar sobre acciones públicas y sus efectos. La que sigue, por favor. Ya se dijo antes, se establece un criterio, se establecen estándares, se contrasta, se sintetiza. Pero antes de eso, y eso no está en esta presentación, es algo que trabajé en el periodo del instituto, uno tiene, digamos, lo conceptualicé porque sí lo hacía en la práctica, uno tiene la responsabilidad como evaluador
de ponerse de acuerdo con el sujeto evaluado sobre qué va a ser la evaluación y qué se va a hacer con la evaluación, cómo se va a hacer y qué se va a hacer. En la práctica, como maestra, yo no solo me ponía de acuerdo con los estudiantes sobre qué contenidos específicos iba a tener mi curso, ¿sí? Evaluación de políticas públicas, a demógrafos, sociólogos, politólogos de Haití, Venezuela, México, digamos, ¿qué es lo que esperan de un curso de evaluación de políticas? Yo sí sabía qué esperaba, pero ¿cómo le hago para llegar ahí y que ellos se involucren? ¿Sí? ¿Y cómo le hago para ponernos de acuerdo en qué va a ser la evaluación? ¿Sí? A los políticos, cuando me tocó evaluar políticas antes del instituto, era una cosa muy extraña. Decían, oiga, usted es la evaluadora, es la primera vez que el evaluador viene a presentarse. Y dices, ah, caray, ¿y cómo le hacen para evaluar algo que ni siquiera conocen al que opera un programa? Y mi pregunta era, además de lo que quiere Coneval, ¿qué quiere usted de la evaluación? ¿Sí? Si no, la evaluación no sirve para mucho, ¿sí? Servirá y se tiene que hacer, pero si el evaluado no entiende para qué le sirve y qué es lo que él quiere de la evaluación, los resultados se van a ir al cajón. O pues el chavo le va a ir a decir al papá, mira, me saqué estrellita, o no se los va a enseñar porque no sacó estrellita. Entonces, antes de esto, hay que ponerse de acuerdo con el espacio al que uno va a evaluar. ¿Cómo lo va a evaluar? ¿Cómo lo va a medir en caso de que haya medición? En mi caso, el viciado es porque mi voz es chiquitita. ¿Contra qué estándares de desempeño lo va a utilizar? Y cómo va a emitir su juicio de valor. Todo eso lo puedes hacer con los estudiantes. Todo eso lo puedes hacer con el secretario o el director de CONACYT o con quien sea. La que sigue. Pero el chiste fundamental es por qué y para qué estoy evaluando, ¿sí? Y eso, de verdad, los alumnos tienen que entenderlo. Hablo de los alumnos porque ustedes están preocupados por la evaluación de los alumnos y no de los políticos, pero bueno. ¿Mandé? Eso seguro. No, fíjese que algunos no. Y la bronca es, estás evaluando porque piensas que vas a contribuir en la acción. En el caso de los estudiantes, no es que les vayas a enseñar más o que les vayan a aprender más. Y eso, ahí me distingo de mis colegas más psicólogos y más desde el lado de la evaluación de aprendizaje. A mí, pues el aprendizaje en estricto sentido, mi vida lo aprenden en donde sea, ¿sí? Me importa que se desarrollen personas dignas, que se desarrollen personas capaces de decidir sobre su futuro, ¿sí? Eso es algo que a eso le tenemos que tirar. Si es con aprendizaje, padrísimo, pero hay un chorro, perdón, iba a decir otra cosa, un chorro de cosas más que los chavos aprenden en la interacción con los docentes. La que sigue. La que sigue, por favor. Básicamente, uno evalúa procesos o evalúa resultados. En el caso de la evaluación de aprendizaje, lo que estás evaluando son resultados. En el caso de el proceso por el cual estos chavos llegan a ese resultado, también hay que mirarlo.
cómo es que fueron aprendiendo, desaprendiendo, enfrentando el conocimiento de distinta manera. La que sigue. Y esta es una diapositiva más vieja que los viejos, pero siempre para mí es fundamental porque normalmente hablamos de todo lo que está de aquel lado, excepto de esto. ¿Sí? Los fines de la enseñanza, los fines de las acciones públicas, los fines de la educación, casi siempre los damos por sentados, ¿sí? Y más vale que empecemos a ver para qué estamos trabajando, hacia dónde queremos llevar las acciones públicas o, en este caso, el aprendizaje de los chavos. Y lo que estamos haciendo fundamentalmente en evaluación, porque eso es evaluar, es contrastar o buscar la congruencia entre los fines y los resultados que obtenemos con un instrumento de evaluación o con como quiera que usted evalúe. Entonces, esa congruencia es lo que importa, pero los fines son lo que importan, no la evaluación, no el resultado por sí mismo y menos la congruencia entre resultados y fines. Lo que importa fundamentalmente es que sean conscientes de cuáles son esos fines. Si es maestro de matemáticas, padrísimo que aprenda matemáticas. Mejor si le gusta y mejor si lo sabe usar, ¿sí? Entonces el aprendizaje por sí mismo tiene muchas caras que no podemos olvidar. Y para mí, sí, el poner por encima de todo a qué le tiramos en la acción pública, a qué le tiramos en la educación, es fundamental. La que sigue, por favor. La que sigue. Esto es, hay mil cosas que intervienen en el resultado que buscamos. Aprendizaje, pongámosle. Pero hay factores intervinientes por todos lados, ¿sí? Cuando uno va, me tocó ir a una prepa del IEMS, y me tocó entrar a una clase en donde la mitad de los estudiantes estaban con la mona y dices, no, pues está padre, ¿no? ¿Qué le van a medir, ¿no? ¿Qué le van a evaluar a estos chavos, ¿sí? Entonces, saber que no hay resultados finales, sino resultados intermedios, y que todos esos resultados intermedios están bombardeados por todos lados, no solo por lo que yo le enseño al chavo o a los chavos, sino por lo que aprenden, porque son unas máquinas de aprender los chavos. Eso ustedes lo saben, ¿no? No sé si matemáticas, pero son unas máquinas de aprendizaje los muchachos. Y en todos esos lados tenemos que identificar, tener información. Esas estrellitas son información, warnings, en dónde tengo que mirar para poder entender ese resultado. La que sigue. La que sigue. Híjole, dile todas porque hay cualquier cantidad de tipos de evidencia. A mí no me importa la información, me importa la evidencia, y la evidencia significa para mí la incorporación de la argumentación, ¿sí? La evidencia no es el dato. La evidencia no es el número, no es el R cuadrado y la no sé cuál de Cronbach, sino la evidencia es incluir ya la información argumentativa y el conducir la información hacia donde queremos. Hay de todo tipo de datos. Unos son las pruebas, sí, pero seguro que ninguno de ustedes, y no me mientan, se basan solo en una prueba, ¿sí? Hay
1000 observaciones que hacen de los chavos, desde cómo entran, a qué hora entran. Digamos, todo eso afecta el juicio que al final emitimos y más vale tenerlo claro y consciente como docente. La que sigue. Ándale, perfecto. De nuevo, para que yo pueda saber que hace sentido la evaluación que estoy haciendo, me tengo que poner de acuerdo con esa cosa que estoy evaluando, el objeto, las personas, la institución, sobre cuál es la evidencia relevante, ¿sí? Me va a ser relevante que sí te presentaste en todas las sesiones y no te moviste de tu lugar, o no me va a ser relevante. En mi caso decidan ustedes, ¿sí? Les dejo a mis estudiantes que digan cómo se pondera eso. Y normalmente no son tan güeyes, perdón. Normalmente emiten juicios bastante razonables sobre qué se tiene que tomar como evaluación. Saber en qué marco institucional se crea eso, saber que la información no sale de la nada, sale de marcos institucionales que uno está, en este caso de ustedes, predefiniendo. Y fundamentalmente tener la capacidad de retroalimentar y reconstruir y construir la evidencia, es decir, la nota final en el caso de ustedes para el estudiante. La que sigue. ¿Ya se acabó? No. Otra. Otra. Vamos a darnos por esta por buena, ya. La otra. La otra. O sea, que esto significa que tengo que incorporar la evidencia en todas mis acciones, ¿sí? En la interacción con el político, y el político entiende al final que la información le es importante y entonces la demanda, ¿sí? No, tampoco la odia en la evaluación. Y el chiste es que la información sea pertinente para él, para mí y para el proceso que estamos evaluando. La que sigue. No, la que sigue, esa me la salto. Ya, la que sigue. Fundamentalmente lo que tenemos que definir es cuál es la información, para qué la queremos, qué vamos a hacer con esa información. Y esa información, yo también hago análisis de gobierno, y no es solo el gobierno del aula, ustedes son el gobernador en el aula, ¿sí? Generen mecanismos de gobernanza, de ponernos de acuerdo hacia dónde, cómo y por qué es importante que yo tenga la batuta en ese caso. Y que haya un efectivo proceso de rendición de cuentas. Sí te enseñé, sí aprendiste, somos cuates y para adelante, porque de verdad eso al final les es más importante a los estudiantes que la nota que uno le pone. La que sigue. Esa no les vamos a saltar, creo. Sí, la que sigue. No, ya, también. La que sigue. El chiste es que la evaluación aporte valor al fin que estamos buscando, ¿sí? Y eso es lo que ayuda, o para eso sirve la evaluación, y para eso es que estamos los que hacemos evaluación. No es solo para entender el proceso y decir, ay, estos qué mensos, sino
para agregar valor al objeto. Ustedes con la evaluación agregan valor al aprendizaje de los chavos y a su desarrollo. La que sigue. La evaluación solita no sirve para nada. De verdad, con toda honestidad, no sirve. Sería un absoluto desperdicio si la evaluación no se usa, si la evaluación no sirve al objeto que está juzgando. Y les quiero nada más leer para terminar cuáles son yo les llamo mis brújulas, que son mis brujas, pero bueno, están derivadas de teorías de justicia, teoría de igualdad, y de lo que se trata es no de aprendizaje, sino desarrollar en las personas, desarrollo de sus capacidades. Y eso no significa que sean unas lindas maquinitas, significa, si logramos eso, que sean libres para elegir la clase de vida que quieren vivir, ¿sí? A eso es a lo que le tenemos que tirar, a la libertad. Amartya Sen. Y otra más. Ronald Dworkin dice, el pobre Eduardo ya ha oído esto unas 2000 veces, pero ni modo, ahí va otra vez, justicia distributiva. Para que un gobierno sea legítimo, y ojo, les dije que ustedes eran los gobernadores, uno, debe mostrar igual consideración por el destino de todas y cada una de las personas bajo su jurisdicción. No peleen solo a los inteligentes, no interesa solo los que se parecen a mí, interesan todos y cada uno. Y segundo, tenemos que aprender a respetar, cosa que es difícil, pero tenemos que aprender a respetar plenamente la responsabilidad y el derecho que cada una de esas personas tiene para decidir por sí misma qué hace con su vida y cómo agrega valor a su vida. Eso, como gobernadores, señores, no se les olvide. Para eso estamos, para la libertad de las personas. Eso es hacer justicia y hasta ahí me quedo. Teresa, muchísimas gracias de verdad por tus palabras.